Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo no eludió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en este Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto un pretexto para la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, le ofrecemos esta entrevista. El Festival Poetas por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años. Para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor, todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo no eludió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en este Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto un pretexto para la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, les ofrecemos esta entrevista. El Festival Poetas por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor, todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno, congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo no eludió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en este Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto un pretexto para la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima, y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, le ofrecemos esta entrevista. El Festival Poetas por Kilómetro Cuadrado cumplió 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor, todo el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo no eludió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor, pero se juega mucho en ese Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto un pretexto para la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, les ofrecemos esta entrevista. El Festival Poetas por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor, todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor y un editor, y hasta un expresidente de gobierno, congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través de su coloquio Siglo XXI, experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo eludió los problemas y dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen.
La ciudad entera se halla enfrente al televisor. Perú se juega mucho en ese Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto, un pretexto para la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, les ofrecemos esta entrevista. El Festival Poetas por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor. Todo esto con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente del gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo no eludió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en ese Mundial del Fútbol de Argentina 78. Todo esto, un pretexto para la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, les ofrecemos esta entrevista. El Festival Poetas por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor, todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo eludió los problemas y los dilemas, sino que enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en ese Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto, un pretexto para la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, les ofrecemos esta entrevista. El Festival Poetas por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor. Todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo le eludió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en ese Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto un pretexto para la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, les ofrecemos esta entrevista. El Festival Poetas por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor. Todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquial Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo eludió los problemas, los dilemas, sino que los enfrentó a través de una independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en ese Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto es un pretexto para la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, le ofrecemos esta entrevista. El Festival Poetas por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años para celebrarlo. Se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor. Todo el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas ambos lados del Atlántico. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor
un editor y hasta un expresidente de gobierno, congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo eludió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de la independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en este Mundial de Fútbol, Argentina 78. Todo esto es un pretexto para la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, le ofrecemos esta entrevista. El Festival Poetas por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor, todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo eludió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en ese Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto un pretexto para la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, les ofrecemos esta entrevista. El Festival Poetas por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor, todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas y de ambos lados del Atlántico. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente del gobierno congresó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo no eludió a los problemas y a los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer el crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en ese Mundial de Fútbol Argentina 78. Todo esto un pretexto para una nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, les ofrecemos esta entrevista. El Festival Poetas por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor, todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo no eludió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en este Mundial de Fútbol Argentina 78. Todo esto un pretexto para la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, les ofrecemos esta entrevista. El Festival Poetas por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor, todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo no eludió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en este Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto es un pretexto para la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, les ofrecemos esta entrevista.
El Festival Poetas por Kilómetros Cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor. Todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno de Congreso, el Nobel mexicano Octavio Paz, a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo eludió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en este Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto es un pretexto para la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima. Y como estamos a un pocos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, le ofrecemos esta entrevista. El Festival Poeta por Kilómetros Cuadrados cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado desde España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor. Todo esto con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencia entre poetas de ambos lados del Atlántico. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno congregó al noble mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo no eludió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla enfrente al televisor. Perú se juega mucho en el Mundial de Fútbol Argentina 78. Todo esto un pretexto para la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Brasil, les ofrecemos esta entrevista. El Festival Poetas por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor. Todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencia entre poetas de ambos lados del Atlántico. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno congregó al Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo no eludió los problemas y los dilemas, sino que también los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en este Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto un pretexto para la novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, le ofrecemos esta entrevista. El Festival Poetas por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor, todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo no eludió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en ese Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto con un pretexto para la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima. Y como estamos unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, les ofrecemos esta entrevista. El Festival Poetas por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor. Todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo no eludió los problemas y los dilemas, sino que enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha escogido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en este Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto un pretexto para la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, les ofrecemos esta entrevista.
El Festival de Poetas por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor, todo con el objetivo de favorecer el intercambio y la experiencia entre poetas de ambos lados del Atlántico. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo no eludió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en este Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto es un pretexto para la nueva novela de Santiago Rocagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, le ofrecemos esta entrevista. El Festival Poetas por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se trasladó de España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor, todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo eludió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Pero se juega mucho en este Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto un pretexto para la nueva novela de Santiago Rocagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, les ofrecemos esta entrevista. El Festival Poetas por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor, todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo no eludió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en ese Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto un pretexto para la nueva novela de Santiago Rocagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, les ofrecemos esta entrevista. El Festival Poeta por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor. Todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo no eludió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú juega mucho en este Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto un pretexto para la nueva novela de Santiago Rocagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, les ofrecemos esta entrevista. El Festival Poetas por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado a España, a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor, todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo no eludió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de su
independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en ese Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto un pretexto para la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, les ofrecemos esta entrevista. El Festival Poetas por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años para celebrarlo y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor, todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo no eludió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en ese Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto es un pretexto para la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, les ofrecemos esta entrevista. El festival Poetas por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York durante algunos días. La Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor, todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo eludió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en ese Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto un pretexto para la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, les ofrecemos esta entrevista. El Festival Poetas por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor, todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo no eludió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en este Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto un pretexto para la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, les ofrecemos esta entrevista. El Festival Poetas por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años para celebrarlo. Se ha trasladado de España a Nueva York. Durante los últimos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor, todo con el gobierno a favor del intercambio de experiencia entre poetas de ambos lados del Atlántico. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo no eludió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho ante ese Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo eso es un pretexto para la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, les ofrecemos esta entrevista. El Festival Poetas por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor. Todo esto con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre los poetas de ambos lados del Atlántico.
Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo no eludió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en ese Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto es un pretexto para la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, les ofrecemos esta entrevista. El Festival Poetas por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor. Todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo lo eludió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en ese Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto es un pretexto para la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, les ofrecemos esta entrevista. El Festival Poetas por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor, todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico.